Hola a todos, bienvenidos a a un nuevo bloque de entrevistas aquí en Distrito 7 News. Hoy nos acompaña el candidato a diputado independiente de en la lista del Partido Republicano por el Distrito 7, don Jaime Perry Jung. Hola, don Jaime, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Que estén muy bien ustedes hoy día también. Qué bueno, don Jaime. Vamos a comenzar ya de lleno con una ronda de preguntas. Y también como para empezar a conocerlo un poco usted, nos mencionó que también consta de varios estudios, también fue consejero regional y va por el Distrito 7 en la lista del Partido Republicano, ¿no es cierto, don Jaime? Sí, efectivamente. Así es. Soy ingeniero comercial de la Universidad de Valparaíso y bueno, tengo otros estudios también en la Universidad Adolfo Ibáñez. Genial. Me he especializado en finanzas y en administración y también en alta tecnología. Así que Gen- resumidamente ese es mi currículum. Muchas gracias, don Jaime, así también la gente lo va conociendo un poco más. En la primera pregunta, don Jaime, en cuanto a campamentos y tomas de terreno, durante el periodo álgido de la pandemia, se produjo en algunas comunas de la provincia de San Antonio un crecimiento de este fenómeno. ¿Usted a qué lo atribuye y cuál es la propuesta para atender esta demanda? Bueno, los campamentos surgen como una razón lógica de movilidad social donde las personas están tratando de encontrar sus fuentes laborales, por un lado, y obviamente sus posibilidades de vivienda. ¿Ya? Creo que en este sentido el Estado no ha sido exitoso en lograr derivar las viviendas sociales a aquellos lugares donde realmente se necesitan, por, obviamente por demanda social, y Claro, esa no satisfacción por parte del Estado genera que surjan estos campamentos. Es una situación lógica, ¿no es cierto? Como tal claro, lógica es la situación de los inmigrantes que llegan al país y que el claro. país no tiene cómo responder a esa demanda humanitaria. Bueno, aquí pasa exactamente lo Claro. mismo, pero es a nivel nacional. En cuanto a de qué forma se puede subsanar esta situación, que por cierto tiene ya muchísimos años, de que Claro, no está, es algo que es de ahora. que no es algo de ahora, pero sí, Claro, ¿no es cierto? Podemos decir que en los últimos 20 años ha estado con una tasa de crecimiento fuera de lo común, claro, y eh, notorio, se ha notado. y notorio, por supuesto. Y porque sucede, ya lo señalamos, pero Claro, la forma de solucionarlo yo creo que es a través de eh, una forma de cambiar la intensidad y la orientación que el Servio le ha dado a las soluciones habitacionales. Hoy día exacto. tenemos la situación de que el Servio exige ahorros previos, ¿no es cierto? Que normalmente la gente no los puede, a pesar de que no son grandes cantidades. Pero si ese ahorro previo no responde a la necesidad producto de esta movilidad inmediata, o sea, no podemos esperar Claro, 10 años, 5 años, ni 3 ni uno, a que estas personas sean localizadas en una vivienda semi-definitiva. ¿Ya? Entonces, la forma con que ataca, como ataca el Servio este problema, es generar por la vía de unas EGIs, que son unos agentes administradores que generan este tipo de comunidades, ¿ya? A través de ellos y empresas constructoras que demoran una brutalidad y además de demorar una brutalidad tienen las fallas técnicas que se vienen a reflejar una vez que están entregadas las viviendas. Entonces, todo esta espera, lamentablemente, a aquellos que somos jefes de hogar, cuando tenemos que darle soporte a una familia que nos está acompañando, como también es el caso, y lo repito, de
de las personas que vienen de otros países, que son los inmigrantes que estamos recibiendo, esas emergencias no se pueden solucionar en el largo plazo, tienen que solucionarse en el plazo inmediato. ¿Ya? Claro. De tal forma que la situación que entrega, la solución que entrega el Servio no es en absoluto la adecuada. Es a muy largo plazo, pero no existe una política orientada, en definitiva, a recibir estas emergencias. Creo que esta localización o radicación de personas en nuestras comunas obedece a lo que ya señalaba, ¿no es cierto?, la movilidad natural y por otro lado la búsqueda de empleo. Empleos prácticamente en la región no se han colocado producto de las catástrofes sociales que hemos enfrentado, ya sea por incendios o que sea por malas administraciones municipales, etcétera. Y yo creo que de una u otra forma debemos preocuparnos de mejorar estos estándares sociales, eh, lograr un mejor comportamiento social y en conjunto con el medio ambiente, vía, ¿no es cierto?, la responsabilidad que le cae al Estado en dar estas soluciones. Claro, don Jaime, como usted mencionaba, la falta de políticas públicas, los trámites a largo plazo son los que en el fondo alargan estas propuestas en el Congreso o en muchas partes también del lado público. Don Jaime, cambiando de pregunta, en cuanto al desarrollo de los puertos, en este caso, ¿por qué el puerto de San Antonio ha tenido un desarrollo superior al de Valparaíso? ¿Y qué ha ocurrido en Valparaíso? Bueno, lo principal que ocurrió en Valparaíso es la eterna oposición del alcalde y que ha impedido, ¿no es cierto?, que se desarrolle el borde costero, y que se desarrolle tanto en materia de recepción de, de, de contenedores o recepción principalmente de buques que ya cada día tienen un calado superior y un largo superior, que son ya todo lo que se le llama los post-Panamax, que son ya transportes de alta envergadura, y que el puerto de Valparaíso no es capaz de soportarlo. Por eso mismo, ¿no es cierto?, los armadores y las navieras optan por las recaladas en el puerto de San Antonio, que está muchísimo más preparado que el puerto de Valparaíso, y que el puerto de Valparaíso, que además refleja una situación de monopolio, ¿ya?, que lamentablemente afecta la regalada de esos transportes. Claro, ¿a quién son los que le han cambiado el rostro a San Antonio en este caso, según usted? Bueno, le ha cambiado el puerto, la ampliación del puerto le ha cambiado definitivamente el rostro a San Antonio. San Antonio hoy día es un puerto mucho más competitivo que Valparaíso, y eso obviamente genera una situación de mayor comodidad y mayor economía para las empresas navieras, que cada día están más ajustadas en sus costos de transporte. No podemos pretender, ¿no es cierto?, que a la gira en Valparaíso estén fondeados los buques a la espera de que les asignen un sitio. Entonces, Claro, obviamente, se van de inmediato eh, con sus cosas a San Antonio o a otros puertos. Y esto hay que verlo, hay que mirarlo con una perspectiva de largo plazo. Si miramos y proyectamos el futuro, tal vez la situación va a ser peor. Si no damos las claro, facilidades en nuestros sistemas portuarios, vamos a tener que en el futuro tal vez el puerto de Recalada vaya a ser un puerto hub, como se llama, y que podría ser el Callao en Perú, con lo cual ya perdemos toda la posibilidad de desarrollo portuario, que es lo que nosotros tenemos que favorecer. Aquí como que se trata de ahuyentar a las personas y piensan que todo se soluciona con no dejar que el emprendedor haga su trabajo, sino que ponerle todas las cortapisas de tal forma de que se empareje la situación hacia abajo y no hacia arriba como debería ser. claro. Don Jaime, y en la misma materia, una pregunta con respecto a los proyectos ferroviarios. ¿Por qué usted cree que los proyectos ferroviarios no tienen la misma fuerza que los proyectos viales? Si nosotros observamos el país, ya es una larga y angosta franja de tierra, lo natural sería el transporte ferroviario, ¿ya? Por su capacidad de transporte de carga y por su
mayor agilidad, no tener que estar transportando por las carreteras tanta mercadería que al final se transforman en unos verdaderos convoyes de camiones en las carreteras que obviamente no hacen más económico el transporte. El transporte ferroviario es definitivamente más competitivo, pero yo creo que aquí hay una falta de capacidad de negociación con los sindicatos que están ejerciendo las presiones para que esto no ocurra. Aquí definitivamente se aceptan más las razones políticas, las razones sindicales que las políticas de necesidad que tiene el país. ¿Ya? El país necesita una red ferroviaria como existió en su tiempo, y yo me pregunto por qué desapareció. Desapareció justamente por una mala administración y por la presión que no se supo contener para darle otra salida al transporte terrestre, no sobre rieles, sino que el transporte por carretera, que debería ser no longitudinal, sino que debería ser transversal. Obviamente, esas son las economías que se podrían generar, porque desarrollar vías, carreteras, ¿no es cierto?, para el transporte terrestre, cuando es mucho más barato, ver las vías que sean locales, o sea, me refiero a transversal, a lo ancho del país y no a lo largo, para enfrentar el transporte con una mejor precisión. Claro, justamente también lo anterior que usted mencionó, quería preguntarle sobre los intereses. ¿Hay muchos intereses contrapuestos de por medio? Obviamente, si aquí uno mueve una piedra y salen intereses, o se proyectan intereses, entonces este es el país donde es imposible tratar de generar proyectos sin que alguien que no esté en desacuerdo, porque hemos tenido, ¿no es cierto?, casos como el de Valparaíso, donde se planteaba la construcción de un importante centro, ¿no es cierto?, urbano, y que no lo tiene Valparaíso hoy día. Sin embargo, me refiero a Puerto Barón. Eh, Claro. y lamentablemente ese proyecto se hizo fracasar, ¿ya? ¿A Mm. cambio de qué? De que iba a haber un lindo parque. Bueno, resulta que no se hizo la inversión, no se hizo el lindo parque y no se hizo tampoco el centro urbano que podría hoy día estar dando salida a una cantidad de actividades que la gente quiere tener, como acercarse al borde costero, desarrollar deportes náuticos, desarrollar actividad al aire libre. Bueno, pero acá el señor alcalde decidió hacer las cosas de otra manera y no aceptar, en definitiva, que se desarrollen nuevos proyectos, nuevas actividades. Frenar el desarrollo, ¿no es cierto?, de impedir la construcción de volúmenes arquitectónicos más allá de los 4 o 5 pisos, obviamente también es una falencia que el municipio la asume con una frialdad y con un desinterés extraordinario que redunda en que disminuye el empleo, no hay fuentes laborales, la gente cada día gana menos, el ingreso cada día es más malo, no existe competencia, no existen nuevas cosas que mostrar en Valparaíso, y así como en tantas otras partes de la región. Claro, don Jaime. En cuanto también a eso, al tema de la pobreza y la vulnerabilidad, los estudios recientes indican que Valparaíso se ha empobrecido y no hay crecimiento económico. Más del 60% de la población de esta comuna está en el 40% más bajo del registro social de hogares y la pobreza supera el 7%. ¿Cómo se revierte y qué hay que hacer para cambiar esta cifra y ponerla un poco más positiva? Cada vez observamos, siguiendo con sus cifras, cada vez observamos que el retorno de las ganancias, el retorno del capital, ¿ya?, es superior al ingreso, en cuanto a que se va abriendo una brecha que va generando una desigualdad, que es lo que principalmente genera estos estallidos sociales como los que hemos vivido en octubre del 2019. ¿Ya? Valparaíso, ¿qué presentó? Presentó una autoridad que lo único que quería que se destruyera el puerto, que se destruyera el comercio, que se destruyera todo. Y así lo logró. Se destruyó todo. ¿Ya? Es cosa de pasearse por Valparaíso, y Valparaíso no es lo mismo que hace 4 o 5 años atrás. Hoy día se puso en evidencia, ¿no es cierto?, que no es la idea que parece que no fuera el desarrollo, sino que fuera el subdesarrollo, y mantener al país en un estado de subdesarrollo de tal forma de poder
aprovechar ventajas políticas que aquello les atrae. Entonces, creo que básicamente toda esta situación de atraso que están viviendo lamentablemente, que está viviendo nuestra sociedad, debido a el bloqueo que hacen ciertas autoridades administrativas, no estoy hablando de autoridades legislativas, sino que administrativas del aparato estatal a través de los municipios, que están velando más por sus propios intereses, ya sean políticos o económicos, y no por los intereses de la ciudadanía. Claro, cambiando de tema, muchas gracias por responder esas preguntas, don Jaime. Y en cuanto a otro ámbito, la alcaldesa de Santiago otorgó permiso a 1.000 ambulantes de replicarse ese fenómeno en alguna comuna de su distrito. ¿Cómo lo recibiría usted? Yo lo recibiría mal. Me imagino que ella no ha autorizado que se instalen esos 1.000 ambulantes delante de su propio domicilio. Siempre lo hacen, ¿no es cierto?, hacia los sectores justamente más desposeídos. Yo creo que esa es la base de la injusticia social que hoy día existe en este país, y que todos aquellos que eh, hacen gárgaras con que defienden a la sociedad, resulta que cuando están en el poder justamente hacen lo contrario. Otorgar eh, esos 1.000 permisos adicionales no es otra cosa que destruir otros miles y quizás cuantos más de negocios que están establecidos, que están pagando sus patentes, y no se les da una real salida, como podemos observar en países vecinos. Países vecinos, cuando existía la demanda de estas localizaciones precarias para el comercio ambulante, optaron por desarrollar centros comerciales para ese tipo de comercio. Y hoy día existen, ¿no es cierto?, especialmente en Lima, en Perú, existen lo que se llaman los polvos azules, polvos rosados, polvos de múltiples colores, donde llegan a los comerciantes ambulantes que se instalan bajo condiciones que se les provee el propio municipio, hacen un muy buen negocio, les va muy bien, son grandes centros de oferta de producto, y por lo mismo llega mucha gente a comprar allí, pero es una situación ordenada. No es una situación que se invadan justamente las calzadas para desarrollar otras actividades para las cuales no están construidas. Así que este es el mundo al revés. Aquí vamos a terminar seguramente con las instalaciones en las calles, y no sé por dónde van a circular los vehículos, la locomoción colectiva y otras necesidades para las cuales se cumplen las calzadas. No así, las aceras también están todas ocupadas. En fin, yo creo que aquí hay una intencionalidad de hacer este país cada día más pobre. Se entiende. En cuanto, vamos a cambiar el tema, en cuanto a infraestructura urbana, de lo que hablábamos también en las preguntas anteriores, que en este caso los vecinos de Agua Santa y Recreo están enfrentados por la instalación de un búlevard. En Valparaíso han habido protestas por la construcción de un conjunto de edificios en el barrio San Roque. En tanto, por otra parte, también se reclama por la falta de obras de envergadura, como usted mencionaba, y también de no dejar terrenos baldíos que puedan ser ocupados, en este caso, por campamentos o otro estilo de cosas. ¿Cómo observa y se resuelve en estas instancias, don Jaime, en donde están las opiniones divididas? Se resuelven con autoridades que tengan un criterio adecuado y que estén, ¿cómo se llama?, convencidos, ¿ya?, que se deben construir economías sustentables, ¿ya?, y se deben construir economías más inclusivas. Obviamente, si un vecino que vive tranquilamente en su barrio y se le instalan o le cambian el uso de suelo a ese barrio, obviamente que se va a ver perjudicado. Entonces, con justa razón, los vecinos se oponen a la construcción de centros comerciales en barrios que son habitacionales. Entonces, tienen toda la razón del mundo. No por el mero hecho, ¿no es cierto?, de que el alcalde firma un decreto o tramita un cambio de uso de suelo. ¿Ya? Las cosas pueden instalarse eh, por el criterio del alcalde o la autoridad de turno. Aquí las cosas, el largo plazo parece que no existe. Aquí existe el plazo inmediato y la comodidad inmediata de sacar cosas que en definitiva da lo mismo que hagan daño en el mediano plazo o no. Entonces, obviamente los vecinos de Recreo,
tienen que estar indignados que les instalen en su cercanía porque se produce un impacto vial importante cuando se instalan en estos Claro, grandes centros comerciales. Y si, bueno, sí, ellos ven que sus propiedades están perdiendo plusvalía por aquello, tienen todo el derecho y el justo derecho de reclamar la situación. claro. Es un tema complejo que esperemos que tenga solución luego. En otra pregunta, don Jaime, ¿usted está de acuerdo con aplicar un impuesto a los súper ricos? Eh, en general no estoy con mi visión no es que quitarle a uno para darle a otro. Yo creo que hay que generar las condiciones para que la gente que está más necesitada definitivamente tenga la capacidad de emplearse, tenga la capacidad de tener sus propios emprendimientos, donde no vaya a quitarle a uno para darle al otro. Entonces, Claro. veo con mucha preocupación que el ente público, el Estado, la única solución que ve para el desarrollo del país es impuestos. Cuando el impuesto es conocido a nivel mundial, que el impuesto es una herramienta regresiva en cuanto al desarrollo. Usted mientras más impuestos le ponen, menos va a poder estar desarrollando algún emprendimiento. Aquí vamos, en la medida que se ponen tantos impuestos, se va a evitar, ¿no es cierto? Va en contraposición con el desarrollo de actividades propias de los privados. Y si eso ocurre, va a llegar el desempleo, va a llegar la miseria, van a llegar una serie de situaciones que va a generar los esclavos del Estado, donde todos vamos a trabajar para el Estado, para que los que están en el Estado se transformen en los súper ricos, ¿ya? Y aquella torta enorme de impuestos que recibe el Estado le transfiere solamente algunas migas a las personas. Creo que el Estado es el peor distribuidor de recursos o reasignador de recursos que uno puede pensar que puede ser eficiente. Y esto no es solamente en Chile, donde el caso es particularmente grave, sino que esto a nivel mundial y a nivel histórico. Nunca jamás un país se ha desarrollado sobre la base de aplicar impuestos. Al contrario, se ha desarrollado por la base de dar oportunidades a sus habitantes, darle las condiciones para que puedan desarrollar sus propios emprendimientos y no hacer del esclavo, perdón, del Estado, el gran patrón. Porque cuando eso ocurre, tenemos prácticamente volvemos a la Roma antigua, donde había un Estado donde gozaban de buena salud y buenas remuneraciones los senadores y los príncipes de la administración y la gente prácticamente toda en una situación de esclavitud. Claro, exactamente. Oiga, don Jaime, cambiando de ámbito, en cuanto al tema de Carabineros, en los últimos tiempos se ha visto envuelto en distintas circunstancias. ¿Qué piensa usted ante el anuncio de algunos sectores de cambiarle el nombre a esta institución y sobre que también hay que reformarla? ¿Qué piensa usted al respecto? Eh, a ver, de cambiar el nombre, no veo que cambiarle el nombre mejore las cosas o empeore las cosas. Es un cambio de nombre, es una ridiculez. Es como Claro, pretender, ya, cambiémosle la bandera a ver si las cosas funcionan mejor. Eh, claro, Realmente eso es una posición absurda, de que las organizaciones requieren una constante atención y constante modernización para adecuarse a las situaciones contingentes del país. Obviamente así tiene que ser. No solamente las instituciones como Carabineros, sino que instituciones como el Congreso Nacional, como los partidos políticos, como la participación de independientes en política, como tantas cosas que deben ir cambiando e ir adecuándose a las circunstancias que se están viviendo, a la contingencia. Pero yo creo que no podemos pensar, ¿no es cierto?, en que si uno o dos personas o algún grupo de personas en una institución cometen algún delito, cometen alguna falta a la probidad, vamos a tener que cambiar la institución. La institución de Carabineros es una institución respetadísima, ¿ya? Es una institución que tiene muchos años de existencia y años donde ha sido admirada, no solamente en el país, sino que admirada a nivel internacional.
Carabineros de Chile es una de las instituciones más nobles que tenemos en este país. No obstante, debo reconocer, y todos sabemos que pueden ocurrir cosas, ¿no es cierto? Como en cualquier otra institución, que es necesario sancionar a los culpables, pero no sancionar a la institución. Las instituciones necesitan ser modificadas en la medida que se tengan que adecuar a la situación contingente, como ya lo señalaba, pero no por, como una mera situación de coyuntura política. Claro. En cuanto también al tema de carabineros y todo este tema de contingencia en cuanto a la delincuencia, don Jaime, muchos sectores de la población están asustados por las balaceras, las balas locas, el lanzamiento de fuego artificial en algunos sectores, el incremento también del narcotráfico. ¿Por qué este gobierno ha fracasado en el combate a la delincuencia? Que un gobierno débil. Este es un gobierno que parece que gobierna en función de las encuestas o que le hagan gracia a los chistes que hace el presidente de la República. ¿Ya? La institución de gobierno tiene que ser una institución seria, que esté mirando el bienestar de sus habitantes en el largo plazo. Bueno, aquí eso no importa, aquí es ver cómo terminamos el gobierno, cómo estamos todos nos sonríen en las encuestas, se ríen de nuestros chistes, pero lamentablemente eso no es la forma de gobernar un país. Un país se tiene que gobernar en función de principios y los principios básicos acá es lograr el mayor estándar de comportamiento social y económico en la ciudadanía, porque lo único que nos lleva al progreso. Aceptar este tipo de delincuentes en el país y darle los espacios, ¿no es cierto?, para que puedan actuar casi con impunidad prácticamente, es una cosa de ponerse los pantalones bien amarrados y combatir a quien haya que combatir. No combatir justamente a las fuerzas policiales que son las que están cumpliendo su deber para darle una mejor vida a los ciudadanos. Claro. Cambiando de tema, don Jaime, en cuanto a la tercera edad y el adulto mayor. La población envejeció y hay una alta masa de adultos mayores que está viviendo una delicada situación. ¿Qué propuestas existen en torno a este tema? Bueno, hay iniciativas de casas de acogida, ¿no es cierto?, donde los pueden pernoctar los adultos mayores o pueden prácticamente irse a vivir allá, pero esas iniciativas quedan ahí nomás. No Claro. existe un ataque frontal. Mire, es lo que está ocurriendo prácticamente en todas las actividades del país. No hay un ataque frontal a la falta de vivienda, no hay un ataque frontal a la delincuencia, no hay un ataque frontal al tema del adulto mayor. Yo creo que esas son las situaciones que un gobierno le deben preocupar, y no solamente preocupar, sino que le deben, en definitiva, dar una solución a la ciudadanía. Aquí podemos ver que hay muchos candidatos que vienen a aprender, como el propio candidato a presidente, el señor Boric, ha dicho que él se equivoca bastante, pero él aprende de sus errores. Yo me pregunto, ¿hasta cuándo va a seguir en clases de errores este señor? Porque no le están permitidos los errores a una persona que viene a dirigir un país, porque es distinto equivocarse, ¿no es cierto?, con la propia familia, ¿no es cierto?, equivocarse, ponerle una inyección equivocada al perro de la casa. Aquí estamos Claro. hablando de un país, aquí estamos hablando de muchas cientos y miles de familias, aquí estamos hablando de personas que necesitan que un Estado sea el Estado generador de actividad, el Estado protector con sus fuerzas policiales, pero eso no es lo que está ocurriendo. Y lo mismo ocurre con los adultos mayores. Nadie le está poniendo el cascabel al gato, pero un buen cascabel, el gato se asuste con ese cascabel y en definitiva venga una reactivación de los problemas reales, ¿ya? Y no de los problemas que son absolutamente superfluos, ¿no es cierto? De decirle el todes y todas y cosas que son la preocupación y la atención del país, pero que no es justamente el problema principal que el país tiene. El país lo que tiene es justamente la escasez de recursos, que los tiene por suficiente, tiene suficientes impuestos ya, pero no, siguen siendo escasos porque no se aplican bien y no son controlados bien también. Claro.
Don Jaime, en cuanto a la descentralización, ¿qué falta para una efectiva descentralización y cómo observa usted la disputa entre los gobernadores regionales y los delegados presidenciales? Bueno, hay una figura que es el delegado presidencial que desde mi perspectiva no tiene nada que estar haciendo acá. O sea, o decidimos que se va a elegir un gobernador regional, pero esto ponerle como una especie de, si seamos conscientes, tengamos clarito que el gobernador regional es elegido por el pueblo, que es el soberano, ¿ya? El pueblo en elecciones libres e informadas declara que este es el gobernador. No tienen por